Hola, hola. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación taxonómica. Hemos visto los dominios, hemos visto los reinos, hemos visto tres reinos, de hecho. Pero ahora vamos a hablar acerca de esas clasificaciones adicionales que tiene la clasificación taxonómica. Les conté que yo tenía un acuario, pues no les conté ahorita, les cuento, tengo un acuario donde tengo solamente dos tipos de peces, un pez pleco y un pez beta, o pez luchador de ciano, así se llama. El pez beta es un pez muy bonito, es muy parecido a la imagen de acá. Grabé un video pero no lo agregué y su nombre científico es Beta splendens. Pero el pez beta y el pleco pues tienen muchas diferencias, son muy diferentes en su comportamiento, pero siguen siendo peces. Entonces, ¿cómo hace la gente para clasificarlos? Hoy vamos a ver la clasificación taxonómica y me voy a apoyar del pez beta para encontrar su clasificación y cómo hacen para saber a qué grupo pertenece. Esta es una clasificación que encuentran normalmente en internet, no incluye el dominio, pero es reino, filo, subfilo, bueno, es parte del filo. Clase, orden, familia, género y especie. Cada uno tiene subdivisiones. O sea, no solamente el filo tiene un subfilo, la clase puede tener una subclase, el orden puede tener un suborden y dentro de ese puede haber otra orden. Depende de qué tanto tendremos que hacer, qué grado tendremos que llegar de ser explícitos para poder ubicar a una especie, porque a veces también entra una especie nueva y se parece a otra, pero tiene una pequeña diferencia, pues hay que crearle tal vez un nuevo orden, un suborden, etcétera. Vamos a ver. El primero es el reino. El reino ya sabemos que está abajo del dominio, que el dominio es a nivel celular. Pero el reino categoriza o divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Sabemos, por ejemplo, que la arquea y la bacteria son tanto reinos como dominios porque son los únicos dentro de su dominio, porque son unicelulares, porque son procariontes y que se diferencian por características bioquímicas y biofísicas. ¿Sí? En cambio, el dominio de los eucariotas, pues, tiene cuatro reinos. Ya hemos visto tres de ellos. Los protistas, los fungi, el plantae y el animal. Y es fácil poder clasificarlos en este reino porque conforme más grande es la clasificación, pues las características son más generales. A nivel de dominio, ya sabemos que por célula. A nivel de reino, en los eucariotas, por ejemplo, los protistas son organismos unicelulares, pero son eucariontes. Entonces, o son multicelulares pequeños, entonces fácil ubicarlos. El fungi, que son los hongos, son organismos heterótrofos, o sea, no producen su propio alimento, como los hongos y las levaduras, pero generalmente tienen esta característica de no poder moverse. El plantae, que son organismos autótrofos, sin locomoción, o sea, ellos sí producen su propio alimento, pero no se mueven. Y el animalia, que no produce su alimento, pero tiene locomoción, o sea, se puede mover. En base a esto es fácil ubicar al pez. O sea, todos, desde que lo vean, dijeron es un animal, y por lo tanto, animalia. Entonces el reino fue fácil. El filo, por su parte, es la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. ¿Cómo así? O sea, esto los clasifica según pues, su parecido más inmediato en cómo están organizados. Por ejemplo, el cordata. El cordata es un filo del reino animal que está caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o espina dorsal, eh, un tubo neural hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, y que por lo menos en alguna, hendiduras bronquiales y cola, no leí bien esto, por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario. En esto nos parecemos los peces, nosotros, hay varios animales, perros, que son cordata, porque esta característica la tenemos en común. Entonces, ¿ves? Ya lo ubicamos y decimos, ok, es cordata. Filo. El subfilo lo paso, ¿eh? La clase. Se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos. Es decir, por las semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. O sea, dentro de un filo abren otra categoría y te preguntan, bueno, ya sabemos que esto es porque tiene columna dorsal, etc. Y dentro de esos, pues vamos separando. Y en esos están los peces, es la clase Actinopterygii, que son todos los peces que tienen estructuras óseas, y por su forma, etc. Entonces, ahí se clasifica a los Actinopterygii. Y el pez beta es un Actinopterygii, dentro de la clase Actinopterygii.
Y después nos metemos a la clase y ahí metemos el orden. O sea, es otra división dentro de la clase, pero ya vamos siendo como más específicos, que también se basan en características comunes dentro de esa clase. Entonces, ya sabemos que tiene, o sea, que tiene estructura ósea. Ahora está el orden de los perciformes. En esto se clasifican todos aquellos que tienen forma de pez o de perca. Eso significa literalmente perciforme. Entonces, estos no tienen esta forma como el pez beta. El pleco no lo tiene. Lástima que no le tomo un video, pero el pleco no tiene esta forma. Entonces, seguramente no es un perciforme. No, eso es su clasificación taxonómica, pero no creo que entre ahí. Nosotros tampoco entramos aquí, por ejemplo, ni en la anterior, que ya no somos peces. Y ya ves que ahí ya se va separando el parecido. Luego sigue familia. La familia, pues, dentro del orden, es una agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Por ejemplo, en nuestro caso, el orden es primate. ¿Por qué el orden es primate? Porque somos primates todos, que son los animales que, pues, han generado la habilidad de poder moverse, que tienen extremidades eh, flexibles, podemos anteponer nuestro pulgar a los demás dedos, pero dentro de esos primates hay monos, etcétera, que tienen cola, hay todo lo demás. Pero dentro de estos primates hay una familia que se llama los Hominidae, que son todos los que comprenden los primates bípedos, o sea, que pueden caminar en dos, como los gorilas, el chimpancé, el bonobo y otros. Ahí podemos entrar nosotros, Hominidae. En el caso del pez beta, pues entra en la familia de los Osphragmidae. Estos peces tienen la característica de haber sido dados por resultado de crianza y que sus aletas y sus colores son muy vivos porque son generalmente hechos para acuarios o creados para acuarios. Entonces, obviamente, el pez beta entra dentro de esa característica. Y está el género, que es la categoría taxonómica que agrupa las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. En el caso de la familia Hominidae, por ejemplo, el género sería el Homo. Y eso ya no hay más en el mundo. O sea, antes había Homo erectus, Homo no sé qué. Ahora solo quedamos nosotros, pero el Homo comprende al Homo sapiens y a todos sus antecesores más próximos. Pero ojo, es todas las especies que están relacionadas entre sí por una evolución. En este caso el género es beta, porque hay otro beta, hay beta dragón, beta no sé qué, hay diferentes. Si le gusta lo del acuario, que hay un acuario cerca, pueden ir y ver, y tienen dos tipos diferentes de beta. El mío es el beta splendid, es más básico, digo yo. Y entonces la especie es la categoría básica, es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, y entonces esto permite la descendencia fértil entre ellos. Por ejemplo, un ser humano que es Homo sapiens, pues solo nos reproducimos con Homo sapiens. El pez beta, pues solamente con pez beta splendid. O sea, nunca se va a poder crear con el pleco que tengo por ahí. Así que esta es la clasificación taxonómica y de cómo se va a clasificar. En la próxima clase veremos las claves taxonómicas, que es la manera en cómo vamos encontrando esas diferencias. Y es muy interesante porque es un método largo, repetitivo, pero sencillo. Ok, chicos, nos vemos y le dan like, comparten y pues todo lo que tengan que hacer. Y suscribirse. Nos vemos en la próxima clase. Chaito.